Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Un debate entre la diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana y Adriana Salvatierra del Movimiento al Socialismo, expresidenta de la Cámara de Senadores, quienes debaten frente a la posición de Bolivia por la votación de Bolivia por la abstención ante la ONU para condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Escuchemos este polémico debate y luego continuamos. La Tierra, ex senadora del MAS, ya con nosotros, buenas noches, y también Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana. Comenzamos con Adriana Salvatierra, a quien consultamos acerca de la posición que asumió hoy Bolivia en la Asamblea General de Naciones Unidas, optando por la abstención en la votación de esta resolución. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches a usted a través de la cadena, a través de Cadena A, saludar a quienes acompañan y un abrazo cordial a la diputada Nayar. Bueno, la posición de Bolivia ha sido ampliamente sustentada, incluso por declaraciones de nuestra embajadora ante Naciones Unidas, quien ha manifestado que, por supuesto, en cumplimiento de nuestros principios constitucionales, somos un Estado pacifista, somos un Estado que apela al diálogo como mecanismo de solución de los conflictos y, fundamentalmente, que adscritos a la Carta Principal de Naciones Unidas, nosotros creemos que no pueden ser aceptadas las intervenciones de carácter militar. Ahora, creemos que esto no debe llevarnos también a revisar el conflicto de manera unilateral y caer en una trampa que no nos permita observar la integralidad del problema. Y observar la integralidad del problema pasa por no solamente hablar de los acontecimientos las 2 últimas semanas, sino comprender que aquí existe un conflicto que fundamentalmente apela a la seguridad colectiva y global, al avance de la OTAN como mecanismo de articulación militar de las potencias occidentales desplegadas hacia Rusia y que ha despertado, por supuesto, las susceptibilidades de esta nación. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos mantenido nuestra posición bastante clara, en coherencia con lo mismo, apelando al Estado Pacífico, apelando a la solución a través del diálogo de los conflictos y fundamentalmente observando la integralidad de este conflicto sin tomar decisiones de carácter unilateral por parte de las potencias occidentales. ¿Qué piensa, diputada Luisa Nayar, a propósito de esta resolución de Naciones Unidas y la posición que ha escogido Bolivia de la abstención? Muy buenas noches, Daniel. Un saludo para Adriana y asimismo para todos los bolivianos que nos siguen a través de Cadena A. Primero que nada, condenamos la ambigüedad de la posición del gobierno boliviano, toda vez que primero dicen que se llame al diálogo, luego salen a rechazar la invasión, pero resulta ser que al final del día, cuando toca llevar adelante la votación en rechazo, se abstienen. Pero lo que llama la atención de todo esto es que tengamos a parlamentarios del MAS, como es el señor Rolando Cuellar, que manifiesta que respalda la invasión rusa y llama dictador al presidente ucraniano. Usted, Adriana, a ver si es que puede enseñarle o puede transmitirle a sus parlamentarios masistas que el presidente de Ucrania ganó la elección con el 77% de los votos. ¿Cómo puede llamar dictador a un presidente que ha ganado con esta cantidad de votación? Segundo, tenemos aquí a un militante del MAS, como es el señor Reinaldo Ezequiel, que también sale de manera directa a respaldar la invasión rusa. Estos son hechos totalmente detestables y condenables, toda vez que nuestro artículo 10 de la Constitución Política del Estado, como bien debe conocer la ex senadora, habla de que Bolivia es un Estado pacifista, pero no podemos llamarnos un Estado pacifista y que a la hora de la votación del rechazo de esta invasión rusa vayan y se laven las manos. Aquí claramente hasta uno de sus propios ex aliados, como es el señor Rodríguez Belcé, censura la posición boliviana en la ONU por el caso de Ucrania. No podés pues condenar la agresión y después que lleve adelante una abstención. Su propio aliado lo ha manifestado. Entonces, realmente es un hecho vergonzoso. Es como que tengamos un ring a un peleador de 150 kilos contra un peleador de 50 kilos y vaya y le quiera sacar la infundia y nosotros como árbitros no digamos absolutamente nada.
Entonces es totalmente ambigua y vergonzosa la posición que ha tomado el gobierno boliviano. Y evidentemente esto lo hace por los vínculos que tienen llevados adelante en acuerdos bilaterales con Rusia, donde pretenden regalar nuestro litio y donde pretenden regalar nuestro gas, pero además haciendo una locución o un ejemplo boliviano, es como que Bolivia se haya básicamente, como que el presidente Arce básicamente esté en favor de la invasión chilena que ocurrió en su momento cuando nos quitaron el mar. Miren, pues llama la atención que el presidente Arce recuerde la invasión chilena a Antofagasta y que diga que jamás va a renunciar a su salida alternativa al mar, pero cuando toque tomar una posición como una invasión como la que está realizando Rusia, se lave las manos. Entonces, acá vemos que totalmente el gobierno del MAS está totalmente ambiguo y es una vergüenza la postura y la posición que ha tomado. Lo que dice Adriana Salvatierra a propósito de esto, ¿existe ambigüedad, existe contradicciones en esta posición del gobierno boliviano respecto a este conflicto? Adriana. Mire, a ver, yo creo que no podemos obviar tres elementos fundamentales. El primero de ellos, la postura del Estado boliviano y del gobierno boliviano, más allá de las discusiones parlamentarias que pueda tener la diputada Nayar con otros parlamentarios u otros militantes del MAS, fue absolutamente clara. Y la posición del Estado boliviano fue una. Por supuesto que en atención a la Carta de Naciones Unidas a la que Bolivia se suscribió al formar parte de este organismo internacional, al artículo 10 de la Constitución Política del Estado, Bolivia es un Estado pacifista. Bolivia apela a el diálogo como mecanismo de solución de conflictos y Bolivia no está de acuerdo con las intervenciones de carácter militar. Y eso independiente de las afinidades que pueda tener un parlamentario o no con A o B política. De hecho, la posición del Estado boliviano fue expuesta seriamente en los organismos internacionales. Entonces, traer este argumento a colación se vacía por su contenido. El segundo elemento que creo que es importante resaltar es que es muy poco probable que Bolivia pretenda regalarle el gas a Rusia, que es un país que provee de gas a China y a una parte importante de la Unión Europea, particularmente a los países nórdicos. De hecho, creo que muy poco puede establecer en ese marco relaciones comerciales, relaciones de carácter comercial en exportaciones Bolivia con Rusia. Pecamos quizás de desconocimiento de cuáles son los vínculos del comercio exterior boliviano con el resto del mundo. Y un tercer elemento que a mí me parece importante resaltar es que nosotros no podemos, a partir de condenar las intervenciones de carácter militar, declararnos pacifistas, apelar a los diálogos, cerrar la mirada a lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Entiendo que, por supuesto, nuestra principal posición es rechazar las intervenciones de carácter militar, pero esto no nos puede conducir a no observar integralmente qué es lo que sucede. ¿Cuántos años antes el Estado ruso viene planteando observaciones sobre el avance y el despliegue militar de la OTAN, cuando acuerdos que seguramente conoce la diputada Nayar han sido suscritos por parte de los miembros de la OTAN para no avanzar sobre las fronteras de Rusia? Entonces, venir a discutir este tipo de temas con un desconocimiento absoluto del contexto en el cual se plantea el conflicto es intentar vaciar la discusión y es intentar faltar a la verdad. La posición de Bolivia fue clara: una solución pacífica a los conflictos, una solución mediada a través del diálogo y el rechazo a las intervenciones de carácter militar. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a alinear a las posiciones estadounidenses que plantean continuar avanzando con el despliegue de carácter militar en determinados países, con una potencia que invierte más de 750.000 millones de dólares en presupuesto y gasto militar, y tampoco quiere decir que nosotros nos vamos a alinear con aquellas posiciones que plantean vulnerar la soberanía de los estados. Diputada Nayar, ¿qué piensa de lo que afirma la ex senadora Salvatierra, señalando que la posición de Bolivia es clara? Usted muestra permanentemente unas fotografías. Causa gracia que la ex senadora se haya olvidado de los acuerdos bilaterales que se firmaron con Rusia, dado que fueron dentro de su gestión. Acá tenemos
7 puntos en los que se acordaron distintos acuerdos con Rusia, entre ellos acuerdos comerciales como son con el litio y con el gas, así que hay que hacerle recuerdo de eso a la ex senadora. Además, entre otros de los puntos, tenemos el tema de la energía atómica, que fue severamente rechazado en la ciudad del Alto y que hoy por eso se han quedado mudos con referencia a la planta nuclear que pretendían instalar en ese lugar. Por el otro lado, tenemos que hacer énfasis en algo. Habla la señora Adriana de que somos un Estado pacifista y de que condenamos esta situación, pero la abstención ha sido una postura totalmente ambigua y que básicamente nos pretende dejar como un satélite alrededor de Rusia sin tomar una decisión oficial como Estado en rechazo de este abuso que se está generando en Rusia, porque el que no condena y el que no rechaza estos hechos de violencia de Rusia contra Ucrania es igual de criminal que Putin, porque han muerto más de 2.000 civiles, no se sabe todavía el número exacto de los militares que ya han fallecido, y esto es por una cuestión de la violación a la soberanía que viene realizando Rusia sobre Ucrania. Además, también causa y llama la atención que en su momento los masistas hablen de separatismo en Bolivia, cuando se habla, por ejemplo, de federalismo, pero cuando se está tratando de el separatismo en Ucrania que está promovido por Rusia, se quedan mudos. ¿Acaso no es una situación para condenar el que Rusia esté llevando adelante estas políticas separatistas en Ucrania? ¿No están vulnerando la soberanía del pueblo ucraniano? Porque si no, quedo totalmente desconcertada de las alocuciones que está haciendo Adriana. Entonces, ¿qué vamos a permitir que por susceptibilidades, como bien mencionó, de otros países nos invada nuevamente Chile o que tengamos nuevamente conflicto con nuestros países vecinos? No, y esto es totalmente condenable y vamos a mantenernos firmes en esta postura, porque el gobierno boliviano debió haber rechazado de manera enfática estas invasiones y no quedarse mudo cuando tenía la oportunidad de llevar adelante una postura contraria al abuso y al autoritarismo de Rusia. Adriana, la escuchamos. ¿No son condenables las acciones de Rusia, esta invasión a Rusia, los ataques que está desarrollando este país en contra de Ucrania? Pero hemos dicho que sí, y en el pronunciamiento abierto de nuestro embajador de Naciones Unidas, por supuesto que se condenan las intervenciones de carácter militar, lo hemos manifestado desde el principio, que busquen de forma rebatida las contradicciones. No va a ser abandonar una posición que tomó Bolivia, y que si esa posición se comparte con los principios establecidos con una resolución, se aprueban. Si no se comparten con los principios establecidos de una resolución, Bolivia se abstiene. Y eso no quiere decir que Bolivia deje de condenar la intervención de carácter militar. Por supuesto que lo ha hecho. Ahora, de allí a venir a decir que Bolivia ha entregado su gas a un país productor de gas, rarísimo. Que Bolivia ha entregado el litio cuando en este momento estamos discutiendo qué vamos a hacer con el litio, en un acuerdo de 7 puntos del 2019, cuando después hubieron otras reuniones del 2021. Actualice la información, por favor, diputada, para que pueda usted hablar con absoluta transparencia de lo que está planteando. Usted me plantea los 7 puntos de 2019, hubieron otro conjunto de reuniones del 2021. Y reitero, creo que no se puede confundir memorándums de entendimiento, que son las bases sobre las cuales se puede sentar el inicio de diálogos entre dos estados respecto a una temática absoluta, a un cierre de acuerdos definitivos. Creo que eso uno claramente lo puede diferenciar en materia diplomática. Pero insistimos en lo siguiente: más allá de la actitud que pueda tener la diputada en esta intervención, Bolivia ha sido clara. Vamos a continuar condenando las intervenciones de carácter militar. Bolivia se ha posicionado por una solución pacífica a los conflictos, pero fundamentalmente Bolivia tampoco es que por eso se va a alinear con posiciones que plantean ofensivas de carácter militar y que se olvidan de lo que ha sucedido en la historia.
sea, no olvidemos que la OTAN, el mismo organismo que hoy entra en conflicto con Rusia, ha planteado intervenciones militares de carácter unilateral, por ejemplo, las que se han perpetrado en Irak, Afganistán, Siria, Libia y otro conjunto de países que han sido víctimas de múltiples violaciones sobre derechos humanos. Entonces, si vamos a condenar intervenciones de carácter militar, hagámoslo integralmente, no de forma unilateral, no cerrando los ojos ante un conflicto y no tratando de desinformar a la población. Porque lo principal que nosotros estamos enfrentando ahora es gente que busca desinformar a la población, avisando o interpretando solamente una parte del conflicto, dejando afuera toda una perspectiva de carácter global, que es la que precisamente hace que los estados se sienten en una mesa de diálogo. Compartir el rechazo a las intervenciones de carácter militar no quiere decir alinearse con las posiciones estadounidenses, quiere decir tener una postura propia, soberana, digna en materia de relaciones internacionales y fundamentalmente en los pronunciamientos ante organismos multilaterales. Senadora Adriana Salvatierra, cerramos brevemente con la diputada Luisa Nayar este contacto. Sí, la mentira del MAS no cambian realmente, ¿no? Acá una información actualizada, ya que dice que los otros son del 2019, pero que siguen estando vigentes. En la reunión que tuvo el actual canciller Rogelio Maita, hablan acerca de la explotación del litio y que inclusive lo iban a trabajar con la empresa rusa Gazprom. Entonces, no hay que mentirle a la ciudadanía, Adriana, y creo que eso no te quedó como lección de tu legislatura, pero bueno, eso es cuestión aparte. Y que en el caso de la posición de Bolivia ha sido rechazar, eso se debió haber quedado plasmado en la votación, porque no podés ir a decir por la vía oral sí rechazo, pero cuando ya se formaliza este rechazo a través de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, lavarte las manos y desentenderte. Simplemente acá es una muestra más de que el movimiento al socialismo va a seguir llevando adelante sus ambigüedades, va a seguir precautelando y poniendo por encima los intereses de Rusia en lugar de condenar los abusos hacia los derechos humanos, y con los otros abusos que mencionaste de los otros países lo rechazamos de igual manera que rechazamos el abuso de Rusia. En ningún momento nosotros nos hemos desentendido, nos hemos querido tapar los ojos. Sea cual sea el hecho de violencia o vulneración a los derechos humanos, tiene que ser rechazado y lo vamos a hacer, sea la situación que sea. Esperamos y combinamos una vez más al gobierno que haga lo mismo, y sobre todo cuando existen diputados de tu partido, Adriana, que están saliendo a apoyar esta invasión rusa, y nosotros lo decimos con los hechos y nos remitimos a los hechos y no simplemente a palabras que se las lleva el viento. Aquí están las muestras claras. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias por el diputada espacio. Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana, y Adriana Salvatierra, ex senadora del MAS. Seguimos. Esas fueron las palabras de Adriana Salvatierra por parte del Movimiento al Socialismo, quien defiende la posición de Bolivia y la votación por la abstención ante la ONU para condenar la invasión rusa a Ucrania. Mientras que la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, dice que hasta el momento no hay una voz oficial del gobierno frente a este conflicto y que no es correcto que el gobierno nacional tome partido en este conflicto entre Rusia y Ucrania, y reprochan que Bolivia no haya votado a favor de la condena a la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué opinan ustedes frente a este debate acalorado que pone en contraposición la postura del movimiento al socialismo mediante Adriana Salvatierra, quien era presidenta de la Cámara de Senadores cuando Evo Morales era presidente de Bolivia? Adriana Salvatierra respalda y ratifica la posición del canciller Diego Pari cuando se pronunció ante la ONU
frente a la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Adriana Salvatierra y también de la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, quienes hablan al respecto de la votación de condena a la invasión de Rusia a Ucrania y el voto de abstención de Bolivia, que fue igual de varios países aliados a Rusia. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.